porque la clave en medicina interna es esa precisamente, es poder hacer un enfoque de las posibilidades diagnósticas que puede tener un paciente de acuerdo a una serie de síntomas, signos y resultados de laboratorio. Y pues obviamente ya los tratamientos, esos son ya específicos de la patología que se identifique y básicamente termina siendo eso un manejo ya mucho más especializado. Entonces, ese orden de ideas, vamos a hablar de este abordaje siguiente. Para hablar de enfermedades glomerulares, tengo que remitirme. Hoy usted tiene un señalador. De casualidad no tiene ninguno. Bueno, para poder hablar de enfermedades glomerulares, tenemos que recordar los conceptos anatómicos de la histología y algo de fisiología renal. Recordemos que la unidad estructural, la unidad funcional y estructural del riñón, ¿cuál es? La nefrona, ¿cierto? Entonces, de aquí lo tenemos en el análisis microscópico, una nefrona que está constituida por un corpúsculo glomerular que se llama glomérulo y el túbulo renal. Con estas dos estructuras se cumplen las tres funciones fisiológicas que tiene el riñón, que es filtración, secreción tubular y reabsorción, ¿cierto? Resulta que si nosotros analizamos ya en la función de filtración a nivel del glomérulo, el glomérulo está constituido por un cúmulo de células que se llaman podocitos, y los podocitos son unas células que se unen, son unas células que se unen una con la otra. Este es un podocito, este es otro podocito, para formar aquí una hendidura que se llama hendidura diafragmática, que es el sitio o el canal a través del cual pasan las moléculas a través de la membrana basal glomerular, pero pasan las moléculas que vienen de la circulación sanguínea, o sea, del compartimento intravascular, específicamente son moléculas de desecho, o sea, toxinas urémicas, el exceso de algunos electrolitos o inclusive agua, pero lo que sí no se puede permitir es que salgan proteínas. Entonces, la membrana basal glomerular funciona como si fuera un colador. Hay varios puntos donde pasan todas esas sustancias y lo que se queda son las proteínas. Resulta que hay múltiples patologías que pueden involucrar alteraciones en cada una de estas estructuras que ven aquí nombradas, que hacen parte de la hendidura diafragmática. Esas proteínas, si están lesionadas o si se rompe una de esas estructuras, la porosidad de la hendidura diafragmática y de la membrana basal glomerular aumenta. Entonces, por ahí se van a salir las proteínas. Con esto que les estoy diciendo, que si nosotros tenemos proteinuria, la proteinuria es uno de los marcadores de daño glomerular. Y cuando hablamos de proteinuria, específicamente estoy hablando de albuminuria, no, la proteinuria no albúmina, la proteinuria que no es albúmina, no tiene nada que ver con el glomérulo. Entonces, de aquí tenemos algunas proteínas que siempre debemos tener siempre como en la mente, y es las actininas, la nefrina, el CD2AP, la nefrina, porque son las proteínas que con más frecuencia están involucradas en la génesis de enfermedades glomerulares. Siguiente. Cuando nosotros hablamos del análisis el análisis histológico, el análisis microscópico, hay una serie de términos que ustedes deben familiarizarse, porque en la medida que hagan una lectura de estos temas van a encontrarlo. Saber que nosotros hablamos de lesiones glomerulares focales cuando la lesión que observamos en el glomérulo se identifica en menos del 50% de los glomérulos que tú evalúas en un campo de alto poder. Cuando yo tengo lesiones glomerulares difusas, quiere decir que tengo más del 50% de los glomérulos evaluados con una afectación. A eso se le llama lesión glomerular
focal o difusa. ¿Qué les parece que es más, tiene una connotación de peor pronóstico? Lo difuso, porque está más, o sea, está más expandido, pues. No es algo muy localizado. También podemos hablar de lesiones glomerulares segmentarias o globales. Cuando nosotros hablamos de lesiones segmentarias o globales, nos estamos refiriendo ya a la lesión descrita en el propio glomérulo. No es la distribución de todo el parénquima renal, sino en el propio glomérulo. ¿Qué tan comprometido está ese glomérulo? Entonces, cuando tenemos lesiones que ocupan solo una partecita del glomérulo, como vemos ahí, es una lesión glomerular segmentaria, un segmento nada más. Pero si resulta que esto le compromete todo el glomérulo, todo el penacho glomerular, ya estamos hablando de que es una lesión global. Lo mismo, que es peor pronóstico desde el punto de vista histológico, la lesión global. También hablamos de lesiones glomerulares que son proliferativas o no proliferativas. Y cuando nos referimos a esto es básicamente a que en el mesanquio del glomérulo pueden participar unas células que tienen unas propiedades inflamatorias. En las células mesanquiales hay otro tipo de células que son inflamatorias y cuando ellas están presentes, quiere decir que hay proliferación, la proliferación mesanquial. Y eso, ¿cómo se representa en la clínica? Ustedes cuando ven un paciente, ¿qué les puede decir a ustedes que puede haber que hay una lesión glomerular proliferativa? Cuando ustedes ven cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios en el sedimento urinario, porque eso está indicando que es nefritis, eso es nefritis, y es proliferación. Lo contrario es que hay lesiones glomerulares que no involucran células inflamatorias, y a eso se le llama enfermedad glomerular no proliferativa. ¿Y eso cómo lo vemos nosotros en la práctica clínica? Un parcial de orina con un sedimento urinario sin cilindros, pero que solo vemos proteinuria, una proteinuria marcada. Cuando hablamos de lesiones glomerulares esclerosantes, nos estamos refiriendo a que hay un daño completamente irrecuperable de la histología, una lesión esclerosante. Y necrotizante, digamos que es una fase previa a la esclerosis. Entonces, cuando nosotros veamos que nos refieren este tipo de lesiones esclerosantes, lesiones necrotizantes, estamos hablando que ese tejido está mal. Hay un mal pronóstico, no hay recuperabilidad. Cuando nosotros vemos esas características, son características de no recuperabilidad. Bueno, siguiente. Vámonos a algo más práctico. En la clínica, ¿cómo yo puedo sospechar o en qué paciente yo debo sospechar que puede tener una enfermedad glomerular? Las diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad glomerular están las hematurias, pero no son las hematurias macroscópicas que vemos en los pacientes con litiasis, en los pacientes con hiperplasia prostática, que habitualmente son hematurias macroscópicas asociadas a coágulos. Ese tipo de hematurias son hematurias que se generan por lesión de la mucosa de la vía urinaria, del urotelio. Eso es diferente. Las hematurias de compromiso glomerular habitualmente son microscópicas y lo reconocemos porque en el examen de orina la morfología de estos glóbulos rojos es dismórfica, pierde la morfología. Recordemos que el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava, ¿cierto? Es una moneda. Esa célula, si pasa por un colador, por la membrana basal glomerular, ¿qué va a pasar con la forma? Se distorsiona. Entonces, ver un glóbulo rojo distorsionado nos está dando, eso es un signo indirecto de que pasó por la membrana basal glomerular. Si tiene la forma normal, quiere decir que ese glóbulo rojo no pasó por la membrana basal, sino que es de la vía urinaria. Entonces, la morfología eritrocitaria nos permite a nosotros
definir que una hematuria es glomerular o es no glomerular. Y si es glomerular, pues es una de las manifestaciones. O sea, puede ser solamente esa alteración, puede ser la única alteración que te haga sospechar de una enfermedad glomerular. De igual manera, la proteinuria, como les estaba explicando, la proteinuria es un marcador importante de daño glomerular. De la misma manera, pues podemos ver otras manifestaciones de enfermedad glomerular en aquellos pacientes que tienen deterioro agudo de la función renal, pero que no tenemos una causa clara. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú puedes encontrar un paciente que haga un deterioro de la función renal por un proceso infeccioso, por un sangrado, por alguna lesión obstructiva, en fin, por diferentes causas. Pero si yo no tengo una causa establecida y aún así yo veo que hay una elevación de la función renal, de un deterioro agudo de la función renal, debemos sospechar de que estamos ante una posible manifestación de enfermedad glomerular, como ocurre en los síndromes nefríticos, por ejemplo, el síndrome nefrítico. De la misma manera, el deterioro crónico de la función renal. Si no tengo un antecedente claro que me explique el deterioro crónico de la función renal, también debemos sospechar entonces de que pueda haber una enfermedad glomerular primaria. Y yo creo que esto ya ustedes lo han visto antes, los síndromes nefróticos y nefríticos, que también son manifestaciones de enfermedad glomerular. Y otro espectro clínico que es un poco más de evolución ominosa y de mal pronóstico, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Recordemos que el síndrome nefrótico es una constelación de signos y síntomas que conforman este síndrome y que el síndrome no es una entidad específica. Cuando tú dices, que él tiene síndrome nefrótico, ok, tiene síndrome nefrótico, pero ¿por qué tiene síndrome nefrótico? O sea, no es la patología de base. Tiene un síndrome nefrótico por enfermedad renal diabética, tiene un síndrome nefrótico por una glomerulonefritis lúpica, tiene un síndrome nefrótico por una glomerulonefritis membranosa, tiene un síndrome nefrótico por una enfermedad de cambios glomerulares mínimos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta a qué nos referimos con síndrome nefrótico. Y síndrome nefrótico es la conjunción de varios criterios: edema, proteinuria mayor de 3.5 gramos en una recolección de orina de 24 horas, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Y puedes encontrar en el parcial de orina cruces de Malta, cuerpos ovales, ¿verdad? Y puedes encontrar también cuerpos ovales, cruces de Malta y obviamente pues proteinuria en la orina. Y vamos al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una lesión, sabemos que hay lesión glomerular proliferativa porque aquí vamos a encontrar cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, deterioro de la función renal, va a haber proteinuria, pero esta proteinuria no va a ser mayor de 3.5, ¿ya? Y que se pueda acompañar de otros problemas, como por ejemplo hipertensión arterial, deterioro de la función renal de manera aguda, hasta, bueno, hipertensión arterial, de manera de crisis hipertensiva, y bueno, que le dé. También es importante que identifiquemos que hay pacientes que tienen proteinurias mayores de 3.5 y no son síndrome nefrótico, porque no cumple con todos los criterios. Pero eso no quiere decir que no tenga nada. Todo paciente que tenga proteinuria debe ser una sospecha para enfermedad glomerular. Si tiene más de 3.5, a eso le llamamos proteinuria en rango nefrótico. Entonces, hay una diferenciación. No es lo mismo decir proteinuria en rango nefrótico a decir síndrome nefrótico. Siguiente. Además de esas manifestaciones generales, podemos encontrar otros hallazgos sistémicos. En medicina, siempre que tenemos un paciente, todo lo que encontremos tenemos que hacer el ejercicio de unirlo, de concatenarlo, porque lo más probable es que lo que esté pasando todo tiene una relación, todo tiene una
Si yo tengo un síndrome nefrótico con síntomas constitucionales, la fiebre, pérdida de peso, sudoración, fatiga, este puede ser un síndrome nefrótico con una manifestación paraneoplásica de un tumor de colon, por ejemplo. Entonces, o si yo tengo una manifestación de retinitis o uveitis, eso puede ser un síndrome nefrótico por una glomerulonefritis membranoproliferativa o por un síndrome de Sjögren. Obviamente son mis posibilidades diagnósticas y yo lo que tengo que empezar es a solicitar exámenes para ir descartando esos diagnósticos. Si encuentro yo pericarditis, síntomas de falla cardíaca, entonces voy sumando, yo digo síndrome nefrótico, pericarditis, será un lupus, será una amiloidosis, será un mieloma. Entonces, esa es la manera como nosotros hacemos el abordaje utilizando digamos que el síndrome clínico asociado a otros hallazgos sistémicos. Bueno, yo creo que si ya podemos pasar al siguiente. Tenemos que hablar mucho de la proteinuria como marcador, porque la proteinuria no quiere decir ahora que todo paciente que vamos con proteinuria vamos a decir, tienes una enfermedad glomerular. Hay que verificar si esa proteinuria es benigna o hace parte de una enfermedad específica. Hay proteinurias que se conocen o se denominan como benignas porque son transitorias. Por ejemplo, una persona que haya hecho ejercicio intenso días antes de hacerse un examen puede tener proteinuria. Para la población femenina, si tiene el periodo menstrual, puede tener proteinuria. Un efecto de deshidratación, no hidratarse bien, puede también generar proteinuria. La fiebre, los cambios de temperatura fuertes, golpe de calor, o inclusive hay otros procesos inflamatorios, la obesidad, el embarazo como tal. Esas son circunstancias que pueden generar proteinurias que son transitorias y no necesariamente tienen que ser, tengamos significado patológico. ¿Cómo hacemos para diferenciar eso? Obviamente eso con la anamnesis que hacemos al paciente y repitiendo el examen. Podemos repetirlo en una semana y si vemos que después de hacer tener todas las recomendaciones, este paciente persiste con esa proteinuria del parcial de orina, bueno, si nos planteamos que sí puede ser una proteinuria de origen glomerular. ¿Siguiente? Darle varios criterios. Entonces, en conclusión es esto, este es el algoritmo. Descartamos todo esto, ¿sí? Descartamos todo esto y si nos da persistentemente la aparición de proteinuria, entonces definimos, bueno, qué tanta intensidad tiene esa proteinuria. ¿Cómo lo hacemos? Parcial de orina con proteinuria. ¿Cuál es el siguiente paso? Proteinuria en orina de 24 horas. Tienen que cuantificarla en 24 horas, ver la intensidad de esa proteinuria. Entonces, de eso que vamos a obtener, proteinuria en rango nefrótico y proteinuria en rango nefrótico. ¿Tiene proteinuria en rango nefrótico? Bueno, busquemos si tiene otros criterios para síndrome nefrótico o solamente proteinuria en rango nefrótico. ¿Tiene proteinuria en rango no nefrótico? Busquemos si tiene datos para síndrome nefrítico. Siguiente, por favor. Perdón, la anterior. Todavía. Entonces, esa es la forma como nosotros hacemos abordar. Ahora, las proteinurías en rango nefrótico también puede haber unas proteinurías que son masivas. ¿A qué le llamamos masivas? Toda proteinuria que dé por encima de 8 gramos. Si hay más de 8 gramos de proteína en 24 horas, eso es una proteína masiva. O la recolección de la orina de proteína de 24 horas es fundamental. ¿Cómo la recoges? Si tú estás recogiéndola y tú vienes a orinarte y entonces dejas el tarro debajo de la cama, ahí pasa y después recoges el tarro, orina y lo dejas debajo de la cama. Esa es una mala recolección de la muestra de orina y puede salirnos falsamente elevada la proteinuria. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que la orina se preserve ya sea en una cava con hielo o
meterla en el baño, dejarla debajo de la cama, no debería ser así. Ustedes van a ver que en los hospitales, desafortunadamente, la calificación de conseguir 24 horas dejan ¿qué debemos hacer para tratar de digamos, sortear esa limitante? Podemos hacer índices, medición de índice, que puede ser albuminuria, gratinuria o proteinuria, gratinuria. Albuminuria, gratinuria o proteinuria, gratinuria. Y esto nos puede servir como una orientación. Bien. Por último tenemos el test de ácido sulfosalicílico, que es para detectar proteinuria, pero que no son albúminas, que no es albúmina. Por ejemplo, en la amiloidosis, la proteinuria que se genera ahí es producto de la sobreproducción de cadenas ligeras y no es albúmina. Entonces, este test nos sirve para identificar esto, ¿cierto? Bueno, ya sabiendo esto, sabiendo cuáles son los síndromes glomerulares, las consideraciones que debemos tener en la proteinuria y intentar el ejercicio de correlacionar los síntomas sistémicos con los síndromes glomerulares, entonces pasamos a buscar un poco las causas de estas proteinurias glomerulares. Entonces vamos a tener causas que son primarias y causas que son secundarias. Cuando yo hablo de secundarias, yo hablo de que hay una enfermedad sistémica que está generando todo el problema renal. Y primaria es cuando el defecto es propio del tendido renal. De las secundarias, la más importante es la diabetes. La diabetes es la principal causa de síndrome nefrótico secundario. Puede generar un síndrome nefrótico o simplemente generar una proteinuria en rango nefrótico. Esta mañana conversábamos acerca de las implicaciones que tiene en la progresión de la enfermedad renal y el deterioro acelerado del filtrado glomerular, la proteinuria. Si yo tengo proteinurias mayores de 300 miligramos sobre gramos, proteinurias mayores de 1 gramo, el pronóstico de mi paciente es muy malo. Y a la vuelta de 2 años está en diálisis seguramente, o ha fallecido. Así como la diabetes, tenemos otras causas sistémicas, como habíamos mencionado previamente, el lupus, las glomerulonefritis postinfecciosas, las endocarditis, las infecciones por virus de hepatitis B, C o infecciones por VIH. El VIH es posible que hoy día es cada vez menos frecuente, pero en los primeros años en que se diagnosticó el VIH, se reportaron casos de pacientes que debutaban con síndrome nefrótico y tenían VIH. Esa es una nefropatía asociada a VIH. Hoy día, el compromiso renal de mayor prevalencia en el paciente VIH es por los medicamentos. No tanto por la enfermedad per se, sino por los medicamentos. De igual manera tenemos otras causas secundarias como las oncológicas, una neoplasia activa de colon, sobre todo de tumores sólidos. También pueden ser tumores hematológicos, pero los tumores sólidos están muy relacionados con aparición de enfermedades glomerulares secundarias, proteinuria glomerular, o ya sea que haya un síndrome nefrótico como tal. Algunos medicamentos como los AINES, los inhibidores de bomba de protones, en algunos pacientes, no todos, en algunos pacientes. De igual manera tenemos causas primarias como la enfermedad de cambios mínimos. Estas son las principales enfermedades glomerulares primarias que pueden generar proteinuria. Enfermedad de cambios mínimos, glomerulosis focal segmentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis membrano-proliferativa y la glomerulonefritis por IgA. A continuación voy a mencionarles como algunos aspectos importantes de cada una de estas enfermedades glomerulares, porque debemos tenerlas en cuenta. Recuerden que el objetivo de esta revisión es tener herramientas para hacer enfoque.
no va con el objetivo de que lleguemos a un diagnóstico certero así de entrada, sino que vayamos descartando todas las posibilidades diagnósticas. Y empezamos por la enfermedad de cambios mínimos. Información relevante que podemos decir de la enfermedad de cambios mínimos. Lo primero es que en la población pediátrica la enfermedad de cambios mínimos es la enfermedad glomerular más frecuente. Habitualmente, bueno, ¿por qué se llama enfermedad de cambios mínimos? Porque cuando le hacen a estos pacienticos, a la población pediátrica, les hacen biopsias, porque tienen síndrome nefrótico, todo eso, les hacen biopsias, encuentran en la histología que el glomérulo es normal, no tiene nada, o tienen daños muy mínimos. Por eso le llamaron enfermedad de cambios mínimos, de cambios glomerulares mínimos. Por fortuna, los pacientes pediátricos, dado a esa característica, no se biopsian de entrada con un síndrome nefrótico, sino que lo que se hace es poner inmunosupresión, esteroides y observar en términos de 8 semanas cuál es la respuesta que tienen frente al tratamiento. Cosa diferente si hablamos de los adultos. En los adultos se puede observar en un 15 o un 20% de los casos. Y en los adultos, como hay otras patologías que pueden generar síndrome nefrótico, entonces sí es mandatorio la biopsia para poder dirigir el tratamiento. Las manifestaciones que están relacionadas con la enfermedad de cambios mínimos son las manifestaciones clásicas de un síndrome nefrótico: edema, hipoalbuminemia, la proteinuria mayor de 3.5. Habitualmente, como hay cambios mínimos, no hay deterioro de la función renal, los pacientes no son hipertensos, ¿ya? No son hipertensos, y bueno, pueden tener otro tipo de manifestaciones clínicas, pero que va a depender de la causa que esté generando la enfermedad de cambios mínimos. Entonces hay formas primarias y formas secundarias. En las primarias no se sabe bien cuál es su etiología, se presume que es algo inmunológico y por eso se trata con inmunosupresores. Y de las secundarias tenemos neoplasias, medicamentos. Entonces, síndrome nefrótico de pacientes adultos, si no es por diabetes, si tiene síndrome nefrótico, busquemos neoplasias, cáncer de colon, cáncer de mama si es mujer, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, si es hasta inclusive cáncer de próstata, o si es un medicamento. Algunos pacientes con ibuprofeno pueden hacer, o con naproxeno pueden hacer este tipo de manifestaciones. Los tratamientos, si son primarios, se tratan con inmunosupresores. Esos son básicamente los inmunosupresores que usamos: corticoides, antiarsenogénicos, ciclopropamida, fibroferolato, mofetil, y las medidas de antiproteinuria, ya que eso lo hacemos con los bloqueantes del sistema renal, angiotensina, aldosterona. Bien. La siguiente patología, que es la glomerulosclerosis focal segmentaria, esta en el adulto es la principal causa de lesión glomerular que debuta con síndrome nefrótico. Entonces, miren, en el niño, ¿cómo van quedando estos datos? En el niño, en la enfermedad de cambios mínimos, es la principal lesión glomerular que se asocia a los niños y con síndrome nefrótico, que debuta con síndrome nefrótico. En los adultos, la principal es la glomerulosclerosis focal segmentaria. No quiere decir que es la única. Hay varias: glomerulonefritis membrano-proliferativa, glomerulonefritis membranosa, también puede producir síndrome nefrótico, pero la más frecuente es esta. ¿Y qué características tienen los pacientes con glomerulosclerosis focal segmentaria? Pueden cursar con hipertensión arterial, habitualmente son hipertensos de difícil control, hay deterioro de la función renal, en el sedimento urinario hay hematuria microscópica de origen glomerular, y que esta manifestación de
focal y segmentaria, de igual forma puede ser tanto primaria como secundaria. Es decir, hay enfermedades, hay glomerulosclerosis focal y segmentaria de etiología primaria que tiene un trasfondo inmunológico que se trata con esteroides y anticalcinurínicos, mientras que hay otros patrones de glomerulosclerosis focal y segmentaria que no es inmunológico, sino que se puede ver ya sea la obesidad, ya sea una infección por virus de hepatitis C, o ya sea por el virus de VIH, o por un linfoma, ¿ya? ¿Qué es lo importante en la terapia? ¿Qué es lo importante de esta patología o de este patrón de lesión? Cuando ustedes ven este patrón de lesión, este patrón es una lesión que le da un mal pronóstico a los pacientes desde el punto de vista renal. La probabilidad de que llegue a enfermedad renal crónica terminal es muy alta, es muy alta. Hay solo un grupito de pacientes con esta patología que puede durar muchos años sin presentar ningún problema. Pero hay otros que es posible que lo mantengan 2 años, pero al tercer año ya van a avanzar. Siguiente. La glomurulonefritis membrano-proliferativa es otra de las causas de síndrome nefrótico en el adulto. Pero ¿qué es la diferencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria? La diferencia principalmente que aquí a nivel histológico hay presencia de células inflamatorias y por eso es una lesión glomerular proliferativa, por eso se llama así, membrano proliferativa. Hay células inflamatorias a nivel de la membrana basal glomerular. Se acompaña de síndrome nefrótico, también se puede acompañar de hipertensión, de hematuria microscópica y obviamente también de deterioro de la función renal. De tal manera que para nosotros poder diferenciar una glomerulonefrosis focal y segmentaria de una glomerulonefritis membranoproliferativa, ¿qué vamos a necesitar? La biopsia. Es la única manera de saber, de poder distinguir. De igual manera, tiene un pronóstico bastante malo. Pueden progresar estas enfermedades. El 50% progresa enfermedad renal crónica terminal. Siguiente. La glomerulonefritis por IgA, es posible que alguno de los que estamos aquí presentes pueda tener esa enfermedad, la glomerulonefritis por IgA. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque es la glomerulonefritis más crónica, más prevalente en el mundo. Es la más prevalente en el mundo. Entonces, esas personas que ustedes ven que tienen de manera permanente hematuria microscópica, más nada, solo hematuria microscópica, deben pensar en una glomerulonefritis por IgA, o que tengan algo de deterioro de la función renal con hematuria microscópica. Es una IgA hasta que no se muestre lo contrario, por la prevalencia, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Recordemos que las inmunoglobulinas son unas proteínas que nosotros producimos por nuestro sistema humoral. El linfocito B se encarga de producir en la respuesta humoral varias inmunoglobulinas y cada una tiene una función. La IgM es una inmunoglobulina que actúa en las primoinfecciones. La IgG es la inmunoglobulina que ya está diseñada, que es la de memoria. Tenemos la IgE que actúa en los procesos alérgicos y parasitarios. Y tenemos la IgA, que es la inmunoglobulina que está vigilando todo lo que es glucosa. Toda la glucosa está en la IgA. Resulta que hay personas que tienen un defecto de estas proteínas. Y la inmunoglobulina, cuando se produce de igual manera, hay un sitio donde ellas tienen que llegar, a una central donde llegan, donde se degrada. Cuando ya cumple su función, se degrada. Pero para poder llegar a ese sitio, ellas tienen una especie de señuelos moleculares que la llevan al hígado. Hay personas que tienen alteraciones en ese diseño de ese señuelo molecular. Entonces, la inmunoglobulina no viaja al hígado, sino que queda rondando y ¡tum!, se va para el riñón y se enclava en la membrana basal glomerular y produce toda la cascada inflamatoria, y esa inflamación del glomérulo
se manifiesta en hematuria, proteinuria, deterioro de la función renal. Anteriormente la denominaban como la hematuria paroxística benigna, porque veían que la mayoría de los pacientes que cursaban con este tipo de enfermedad no tenían un compromiso muy importante, pero en la medida en que fueron entendiendo más la evolución de este tipo de patologías, se dieron cuenta que había un grupito de pacientes que sí progresan a la enfermedad renal crónica hasta llegar al estadio final. ¿Cuáles eran esos? Los que se volvían hipertensos, los que tenían proteinuria o los que se deterioraba la función renal muy rápido. Entonces, esos pacientes eran los que hacían por IgA, eran los que terminaban. Entonces, ya saben, un paciente con IgA puede que le vaya bien, pero también puede ocurrir que tenga progresión. El tratamiento de estas patologías básicamente es ligado a controlar la proteinuria, controlar la hipertensión, ¿verdad? Y hacer todo el manejo que nosotros hacemos habitualmente en el paciente con enfermedad renal crónica, la parte nutricional, mirar el ácido úrico, el azúcar, mirar el colesterol, etc. Hay una entidad homóloga que solo lo vemos en los pacientes pediátricos, que se llama la púrpura genosoleil. Es casi que lo mismo, en realidad, es lo mismo, solo que tiene una diferencia, y es que en los niños aparecen unas lesiones purpúricas palpables por depósitos de esa hemoglobina defectuosa, y por eso se le llamó púrpura genosoleil, y se ha mantenido como que los diagnósticos aparte, IgA para el adulto y el genosoleil para el niño con lesiones purpúricas. Porque también pasa de que el niño puede tener IgA, pero sin las lesiones purpúricas, ¿ya? Y tiene una IgA desde niño. Bueno, otra cosa muy importante de esto es que muchas veces la patología uno dice, bueno, ¿y cómo uno se puede dar cuenta de que tiene eso? Habitualmente las personas se dan cuenta cuando después de una infección a la semana presentan hematuria. Presenta hematuria que puede ser hematuria macroscópica. Háganme cuenta como un síndrome de Fibro. ¿Y esto por qué se debe? Porque hay después de una infección de mucosas, ¿verdad? Respiratorio, puede ser hasta de piel, hay una liberación importante de inmunoglobulina, y esa inmunoglobulina defectuosa, ya cuando va a buscar el sitio de degradación, no lo encuentra, ¿verdad? Se va para el riñón y produce toda la manifestación. Bien. La glomerulonefritis membranosa se le llama así porque los inmunocomplejos se van a ubicar en una parte del glomérulo que se llama el epitelio, el epitelio podocytárico. Entonces, en ese epitelio, cuando se ubican ahí, no se ubican en el mesangio, producen lesiones que no son proliferativas, es decir, que no hay células inflamatorias. Entonces, la única característica que tiene la membranosa es que tiene mucha proteinuria, y el paciente se acompaña de síndrome nefrótico. Hay una cosa muy particular en estos pacientes, y es que habitualmente no son hipertensos y no comprometen la función renal de manera significativa. Puede que con los años sí le comprometa, pero habitualmente no lo hacen sus fases iniciales. Las glomerulonefritis membranosas pueden ser tanto primarias como secundarias. Primarias de origen inmunológico. Todo lo que sea origen inmunológico, ¿cuál es el tratamiento? Inmunosupresores. Todo lo que tenga que ver con naturaleza inmune es inmunosupresión. Y hay otras que son secundarias. Siempre hay que hacer el ejercicio de identificar si es primario o secundario. Porque imagínense si yo a un paciente con una glomerulonefritis membranosa por un tumor de colon le pongo inmunosupresores. Me tiró el paciente, se muere porque lo estoy deprimiéndole más el sistema inmunológico y tiene cáncer. ¿Cierto? Entonces, siempre que tengamos
Ok, tengo una neurofritis membranosa. Sí, eso fue por biopsia, salió la membranosa. ¿Por qué tiene la membranosa? ¿Será inmunológica, o sea, será primaria? ¿O será secundaria algo? Entonces hay que rastrear, buscar. Un hombre de 50 años, busquemos tumor de colon, busquemos tumor de pulmón, hígado, alguna de las células. O buscamos sea algún medicamento, ¿ya? En la mujer igual, o buscamos también enfermedades inmunológicas no primarias, sino secundarias como el lupus que puede hacer esto, puede hacer una membranosa. Entonces, básicamente el tratamiento del paciente con neurofritis membranosa es encontrar la causa de base y manejo antiproteínico. Y lo otro es que, bueno, si es primaria, inmunosupresión. Por último, tenemos la enfermedad tubulointersticial. Fíjense que en todos los demás les he mencionado el globérculo. Les he mencionado todo el compromiso del globérculo. Pero resulta de que hay también otras manifestaciones que generan proteinuria, pero que no involucran el globérculo. Por lo menos, digamos que la fisiopatología no se genera en el globérculo, sino que se genera en el túbulo intersticio. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad tubulointersticial? Que hay un deterioro lento de la función renal. No se explica por nada, un deterioro lento de la función renal que es progresivo, habitualmente con proteinurias leves. Son proteinurias que no superan 1 gramo o 1.5 gramos, 1.2 gramos, una cosa así. Con deterioro de la función renal, pueda que se acompañe de células inflamatorias en el sedimento urinario, sobre todo si la enfermedad tubulointersticial es aguda. ¿Ya? Si es aguda, eosinófilos en orina, podemos encontrar eosinófilos en orina en las nefritis tubulointersticiales agudas. ¿Quiénes nos pueden producir nefritis tubulointersticial aguda? El trimetoxin sulfa, el mismo lebracol, los inhibidores de bomba de protones, los AINES también nos producen eso. Entonces, ojo, mucho ojo cuando ustedes tienen pacientes que tienen consumos crónicos de la función de analgésicos. Tienen un dolor lumbar, no, yo me tomo Ibuflax, ese de 800, porque ese es el que me quita el dolor. ¿Cuánto tiempo ya? No, 3 años. 3 años con ese. Y no, me mandaron acá porque ese es la cartilina que me sale alta, proteinuria, o sea, que se está afectando el riñón con el tratamiento, ¿no? Entonces, sospechar, ¿sí? La nefrotoxicidad puede ser una enfermedad tubulointersticial aguda. ¿Y esto cómo lo vamos a saber nosotros? Bueno, primero tú quitas el medicamento. Y lo segundo, simple, biopsia. Tienes que biopsiar. Porque tienes que saber que hay en histología. Ahora, la enfermedad tubulointersticial puede ser aguda o crónica. Porque depende, si tú te tomaste, no es que un doctor de tal lado de allá de la Simón Bolívar, los estudiantes de eso, yo creo que era estudiante, me mandó tal medicamento, yo me lo tomé. Y desde ese entonces que yo tengo eso así, yo no tenía eso así. Eso puede ser agudo, ¿ya? Pero si no, que viene tomando eso, ese rato, una enfermedad tubulointersticial crónica. ¿Qué otras alteraciones nos sugieren de que hay una patología del intersticio? Si hay presencia de aminoácidos en la orina. ¿Y eso por qué? Recuerden que en el túbulo que ocurre, la otra parte de la fisiología renal, la reabsorción y la secreción tubular. Uno secreta aminoácidos. Tú antes del aminoácido que sale, uno lo retiene, lo reabsorbe. Y si tienes el túbulo dañado, pues vas a botar el aminoácido, no lo vas a absorber. Entonces, la aminoaciduria, lo mismo pasa con la glucosuria. No la vas a absorber en el túbulo. Glucosuria con glucosa central normal. Ojo. Porque si tú ves que, no, que el tipo tiene una glucosa, una glicemia en 300 y tiene glucosuria, tú no vas a decir, no, que es una enfermedad tubulointersticial. Ya ves, yo no lo pide compensar. Y bueno, algo muy importante, la falciformía. Recordemos, estamos en una población de alta prevalencia de anemia de células falciformes. Estamos en una población de alta, donde hay mucha hemoglobinopatía.
Thalassemia, anemia celular falciforme. Y a veces pensamos, no, que la anemia celular falciforme es de la población afrodescendiente. No, nosotros aquí todos tenemos una mezcolanza, tenemos gente de todo, afrodescendiente, de todo. Y hay casos de pacientes que son, unos ven blanquitos, pelo lacio, etcétera, y tienen anemia celular falciforme. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque con el tiempo estos pacientes pueden hacer enfermedades multiespeciales y pueden tener compromiso de la función renal. Bueno, eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy con respecto al enfoque de las enfermedades neuromusculares. Ya saben, siempre conocer cuáles son todas esas manifestaciones que deben